siguiente. Vamos a trabajar entonces con las familias del bloque A. Vamos a hablar primeramente de la primera familia que aparece aquí, toda esta columna. Esta familia va a ser conocida como la familia de los metales, obviamente porque son elementos metálicos alcalinos. Ok, alcalinos a mí me suena como cuando voy a hacer ejercicio, llego sudado y de repente pruebo y digo, creo que sea sal, ¿verdad? Y es precisamente porque esa alcalinidad hace que formen sales. Ahorita les voy a decir con qué otro grupo de elementos van a formar dichas sales, ¿verdad? La familia 2A se va a llamar los metales alcalinotérreos. Muy bien. Ahora, aquí el dato curioso sería que aparecen elementos como el magnesio, el calcio y entre otros. Estos elementos, cuando nos hablan que son alcalinos y son térreos, quiere decir que están en la tierra, ¿verdad? En las rocas y forman algunos sustratos, como por ejemplo el carbonato de calcio. Ahora, si nosotros vemos aquí en la tabla, nos saltamos hasta la familia del boro, que sería la familia 3A. Precisamente la vamos a denominar familia del boro, ¿va? Que es el primer elemento que aparece directamente en esa columna, seguido de otros elementos que ya son metálicos, ¿verdad? Porque el boro es el único no metal que aparece en esa familia, pero comparte características con estos otros elementos. Recuerden que las características se pueden compartir ya sea por familia o por periodo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el siguiente elemento que aparece al lado del boro es llamado el carbono y la vamos a llamar precisamente familia del carbono. Y esto en química orgánica va a ser muy útil porque vamos a ver que hay compuestos que se unen precisamente a la molécula del carbono, que tiene algo que se llama tetravalencia y permite hacer enlaces e hibridaciones con los mismos. Bien, la siguiente familia que aparece es la familia del nitrógeno. Y sí, las características que sigue teniendo son parecidas a las del nitrógeno. Muy bien. Ahora, la siguiente familia que va a aparecer, o el siguiente elemento que aparece en la posición 8 de la tabla, es el oxígeno. Podemos llamarlo la familia del oxígeno y está bien, pero comúnmente esta familia se le van a llamar los calcógenos. Estos calcógenos ya son elementos que van a tener una electronegatividad muy grande. Enseguida vamos a ver qué es ese concepto, ¿va? Ahora, esta familia que aparece aquí en la penúltima columna del lado derecho de la tabla es muy importante. Se conoce como la familia de los halógenos. Muy bien. Y los halógenos van a combinarse con los metales alcalinos o alcalinotérreos para formar sales. Obviamente también los calcógenos pueden formar sales, pero comúnmente estas dos familias con la familia 7A van a formar enlaces iónicos con los que se van a formar sales, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Y un ejemplo muy común podría ser Na, que me aparece de este lado, con el cloro, que me aparece en la penúltima familia. Y nosotros tenemos un compuesto llamado cloruro de sodio, denominado NaCl. Ahora, la familia 8A es muy importante porque aquí ya nos empiezan a hablar de una regla que es conocida como la regla del octeto, que tenemos que ver por medio de algo que se llaman estructuras de Lewis. Esta familia se conoce como la familia de los gases nobles y es conocida porque en su capa más alejada del núcleo tienen 8 electrones de valencia, que es la cantidad máxima que pueden tener. Por ejemplo, si yo tengo un gas noble, voy a tomar como ejemplo el xenón, obviamente ya va a tener aquí los 8 electrones que se representan con puntitos. Si yo tomara el ejemplo anterior que pusimos, que era el de la sal, el sodio solamente va a compartir un electrón. Con el cloro, que está en la familia 7A, que va a tener 7 electrones de valencia en su capa más alejada del núcleo. Ahora, en este modelo que tengo aquí, nos están indicando las familias precisamente del bloque A y nos están indicando la cantidad de electrones que pueden tener. Por ejemplo, aquí el carbono nos indica 4 puntitos, quiere decir que tiene 4 electrones y hace referencia a la familia 4A, que es donde se encuentra.
Esta va a ser muy importante para poder representar los tipos de enlace y saber cuáles son, que vamos a ver más adelante, y yo por eso la voy a pegar de este lado, ¿verdad? Para tenerla como una excelente referencia. Hay otra serie de propiedades que también tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar ya precisamente con alguna formulación química o por lo menos con la parte de la síntesis, ¿verdad? Y el primero que vamos a nombrar es la electronegatividad. Esto se va a referir a la energía, esta sería la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones de otro. Ahora, la tabla de electronegatividad funciona de la siguiente manera. En la tabla periódica, el elemento menos electronegativo es el francio y el elemento más electronegativo es el flúor. Es decir, que el flúor tiene la capacidad de atraer electrones del francio. Si nosotros lo pusiéramos de esta manera, como lo habíamos puesto con las estructuras de Lewis, tengo aquí el francio y tengo aquí el flúor. El francio va a compartir un electrón con el flúor que va a compartir 7 electrones. Y aquí se forma nuevamente su regla del octeto. Muy bien. Ahora, existen tablas periódicas que precisamente nos hacen referencia a la electronegatividad. Y bien, podemos ver que aquí, donde se encuentra el francio... Muy bien, en estas tablas periódicas es donde podemos ver cómo es que se maneja la electronegatividad. Tenemos aquí una escala del francio que es de 0.7 al flúor que es de 4.0. Entonces, esta escala se manejaría en esto. Quiere decir que la electronegatividad va en aumento de esta parte, es decir, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, formando una línea de tendencia en esta dirección. Esta tabla de electronegatividades también va a ser útil para determinar qué tipo de enlace es el que está presentando y también la vamos a dejar de este lado para poderla usar posteriormente. Siguiente caso, nos van a hablar del radio atómico. El radio atómico nos hará recordar las clases de geometría. Nosotros teníamos una circunferencia y nos decían que el radio precisamente es la distancia del centro a cualquier extremo del círculo, ¿verdad? Y lo representaban con la letra M. Muy bien. Los átomos de cada elemento tienen también esa característica. Tienen una distancia del núcleo atómico, donde están los protones y neutrones, a donde está el electrón más alejado. Muy bien. Pero a diferencia de la electronegatividad, aquí el francio es el que tendría el mayor radio atómico, es decir, estaría más separado el electrón que directamente el hidrógeno, ¿verdad? El helio, perdón. Ahora, vamos a poner aquí el concepto para tener como referencia, que sería la distancia del núcleo atómico a la capa más alejada del núcleo, ¿verdad? La capa más distante, vamos a poner donde se encuentra el electrón. Ahora, esto es muy importante porque en los exámenes les llegan a preguntar ¿cuál es la diferencia entre la electronegatividad y el radio atómico? Recuerden, la electronegatividad siempre va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y el radio atómico es al revés. Este elemento tendría un radio atómico más pequeño que este que sería más grande, ¿verdad? Y la vamos a poner como referencia, Y también imprimí muchas tablas porque es precisamente importante reconocer cómo son estas propiedades. A lo mejor un modelo de tabla periódica no lo puede tener, pero es importante que teniendo todo esto en mente, se pueda resolver un poco más fácil este tipo de conceptos. Y por último, y esto a mí también me causaba un poco de conflicto al entenderlo, porque el concepto es fácil de aprendérselo. Mecánicamente nos dicen que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso en estado fundamental. Ahora, para poder entender este concepto, nos están diciendo que va a haber iones
que son positivos y iones que son negativos, de los que hablaremos posteriormente. Y nos van a hablar que existe una energía de reacción que vamos a ver en las lecciones de termodinámica. Por ejemplo, si yo tuviera un elemento, voy a tomar aquí como referencia el magnesio en estado gaseoso, la flecha que representa ya una reacción, tendríamos que entender que se tiene que separar un electrón, por eso aparece el símbolo de más, que hace referencia a un ion positivo, obviamente en estado gaseoso, más un electrón que voy a obtener. Y ese electrón me va a dar como resultado precisamente lo que es una cantidad. A veces lo manejan en unidades del sistema internacional, como son los kilojoules sobre mol, que estos son también conceptos que vamos a revisar, cómo obtener los moles, y los joules, que ya se manejan en la parte de física, que es una unidad derivada que cuantifica energía, trabajo y calor, que es el equivalente a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Pero eso ya lo checarán más adelante, ya que en el examen no les ponen a hacer tantos problemas de físico-química. Simplemente es importante saber cuál sería el concepto que estamos manejando, chicos. Bueno, espero que les haya servido y sigan teniendo éxito con las siguientes lecciones. Hasta la próxima.